En la Guerra Fría hubo dos bloques, el bloque capitalista, comandado por Estados Unidos, y el bloque soviético, comandado por la Unión Soviética. Y a partir de ahí, cada superpotencia comenzó a reestructurar y a organizar las estructuras de los diferentes bloques para contrarrestar a uno o a otro bando y integrar nuevos estados en sus bloques. Transformación del mundo comunista. El bloque soviético se instauró en Europa Oriental al tiempo que se organizaba el bloque occidental. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos aceptaron su zona de influencia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Se formasen gobiernos de coalición con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, los partidos comunistas controlaban los ministerios más importantes e impulsados por Stalin, acapararon todo el poder entre 1946 y 1948. Establecieron dictaduras comunistas. Este bloque se organizó en gran medida por oposición a las iniciativas estadounidenses, ya que sus instituciones son algo posteriores a las del bloque occidental. La Unión Soviética replicó al Plan Marshall con la organización del COMECO, Consejo de Ayuda Económica Mutua, en el año 1949. Su objetivo era coordinar las economías de los países que estaban bajo hegemonía soviética. La URSS creó en 1949 la República Democrática Alemana, la RDA, en su zona de Alemania, como respuesta a la creación de la República Federal Alemana al oeste, que era la RFA. El mundo comunista se fue formando y tuvo territorios como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria, y a partir de ahí, bueno, pues los comunistas instauraron el nuevo sistema y se fue organizando frente a la oposición del bloque occidental, con el cómico, por un lado, y luego la creación de la RDA para contrarrestar a la RCA occidental. Y el Comic-Con es contrarrestar al Plan Marshall estadounidense. Los soviéticos respondieron a la OTAN con la creación del Pacto de Varsovia, una alianza militar creada en 1955 con sus países satélites. Además, el comunismo se extendió a más países. En Europa, Yugoslavia y Albania instauraron sistemas comunistas que no dependían de la URSS. Fuera de Europa, los comunistas triunfaron en China y Corea del Norte. Esta expansión fue vista por los occidentales como una amenaza contra sus sistemas liberales y democráticos. ¿Qué son los países satélites? Denominación con que se conocía a los países de Europa Oriental en los que se impuso el comunismo y estuvieron bajo la hegemonía soviética durante la Guerra Fría. Y si la OTAN fue una alianza militar, el Pacto de Varsovia era para contrarrestar a Estados Unidos y los países occidentales. Y de ahí se fue extendiendo por Europa, Yugoslavia y Albania se alejaron del comunismo de la Unión Soviética y luego, bueno, China, Corea del Norte y más países. Y claro, Occidente veía peligrar los sistemas liberales y democráticos. Más o menos. La creación de las democracias populares. Los regímenes que se implementaron en Europa bajo el patrocinio de la URSS se autodenominaban democracias populares. Estos sistemas políticos se caracterizaban por tener unos principios comunes. En primer lugar, eran sistemas de partido único, ya que tras la toma del poder por los comunistas, el resto de los partidos fueron prohibidos. Por eso, aunque existía sufragio universal, los votantes no podían elegir entre diferentes candidatos. En segundo lugar, en esos sistemas no existía una división del poder político entre diferentes instituciones, sino que el Partido Comunista tenía todo el poder en sus manos. Además, había una total ausencia de libertades. Los ciudadanos no tenían libertad de expresión o de reunión, por ejemplo. Por eso los gobiernos comunistas eran unas durísimas dictaduras que reprimían cualquier disidencia. Las características al final sí, había sufragio universal, pero claro, se votaba a un mismo candidato. Y luego era la no libertad de expresión o de reunión, porque el Partido Comunista tenía el control de todo bajo sus manos. Por ello, al final eran regímenes muy duros con respecto a cualquier disidencia. Una economía planificada. En los países de Europa Oriental había una economía capitalista antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la toma del poder por los comunistas, se estableció una economía stalinista basada en los principios marxistas. Según esta ideología, las empresas debían ser propiedad estatal y estar administradas por el Estado para acabar
con la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Por eso, cuando se hicieron con el poder, los comunistas expropiaron las empresas industriales, comerciales y financieras, que pasaron a ser propiedad del Estado. Entonces los dirigentes políticos empezaron a gestionar la economía. Establecieron planes quinquenales que fijaban la producción industrial y agrícola. Determinaron el valor de la moneda por decreto y controlaron el comercio exterior. Con ello acabaron con la libertad de comercio en esos países. Finalmente, antes de la Segunda Guerra Mundial, zonas de Europa Oriental eran capitalistas. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en países comunistas y continuaron la ideología de Marx de la propiedad estatal, que todo tiene que estar administrado por el Estado, que el poder al final del Partido Comunista es eliminar las empresas industriales, comerciales y financieras, y todo es del Estado. Entonces se llevan a cabo los planes quinquenales que hicieron en la Unión Soviética y se fijaba una producción agrícola e industrial pues, desde esto. Y luego, pues también el valor de la moneda, controlar el comercio exterior. Bueno, pues al final la libertad del comercio desaparece en los países. Y con ello finalizo. Es el sistema contrario al sistema capitalista liderado por Estados Unidos. Este es el sistema soviético comunista liderado por la propia Unión Soviética. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.